Mi sobrino me extendió el dibujo sin decir una palabra, con los dedos manchados de lápiz de color y un resto de chocolate en la comisura de los labios. Fue un gesto pequeño, casi tímido, en medio ao ruido cotidiano da tarde. La televisión baja en el cuarto de mi madre, la lavadora girando en el lavadero, el olor a cebolla sofriéndose en la sartén porque yo había olvidado que ya la había encendido. Eran las 17:43 de un martes cualquiera, de esos en los que una cree que no va a pasar nada distinto, y sin embargo, algo se enciende en el aire como una luz que nadie ve, pero que se siente en la nuca. Yo estaba de espaldas, cortando zanahorias en la cocina, cuando sentí su respiración muy cerca de mi codo, más silenciosa que de costumbre. «Tía», murmuró, tan despacio que casi confundí su voz con el zumbido del refrigerador. Me giré con el cuchillo aún en la mano y lo vi ahí, con la mochila caída a medio hombro, el cabello algo pegado a la frente por el calor y esa expresión de niño que ha ensayado durante todo el camino cómo entregar algo, pero al llegar no encuentra las palabras. Tenía la hoja arrugada en una mano, el borde un poco húmedo, como si la hubiera sostenido con demasiado sudor o como si hubiera llorado. «¿Qué pasó, mi amor?» Pregunté, intentando que mi voz sonara ligera como siempre. Dejé el cuchillo a un lado, lo limpié mecánicamente con un paño y apagué el fuego de la sartén, porque algo en su mirada me dijo que la cena podía esperar. No respondió. Abrió la hoja con cuidado, mirando el papel y no a mí, como quien teme más a los ojos del adulto que a su propio miedo. Me lo tendió y sus dedos rozaron los míos. Estaban fríos. El dibujo era, al principio, lo que cualquier adulto acostumbrado al caos de crayones pensaría que es un dibujo de niño. Trazos gruesos, colores intensos, una casa, dos figuras grandes, una más pequeña en el medio. Sin embargo, había algo en la forma en que los colores se mezclaban, en esa insistencia con el rojo en un solo lugar, en la esquina inferior derecha, casi enterrado, que me hizo tragar en seco. «¿Lo hiciste en la escuela?», pregunté, mientras mis ojos recorrían los detalles como quien repasa una fotografía borrosa, buscando una respuesta que aún no sabe formular. Él encogió los hombros. «La profe dijo que dibujáramos nuestra casa», murmuró. «Nuestra casa». La frase se me clavó en el pecho, porque esa casa del papel no se parecía a la de mi hermana, no en la fachada, no en las ventanas, pero sí en algo más sutil. Las proporciones, la forma en que la figura del padre ocupaba casi todo el lado izquierdo, oscura, pintada con un marrón tan fuerte que el papel casi se había roto al pasar el crayón una y otra vez. Al otro lado, una figura femenina, más clara, con vestido azul, tenía los brazos hacia abajo. Y en medio, muy pequeño, casi invisible si uno no miraba de cerca, estaba él, mi sobrino, con una camiseta amarilla, una línea torpe de sonrisa y dos ojos puntuales, negros, que parecían mucho más grandes que el resto del cuerpo. Lo que me congeló no fue nada de eso. Fue el detalle en la esquina derecha del papel. Un objeto alargado, negro, que colgaba en vertical, con una pequeña cuerda representada en marrón, y al fondo, líneas rojas que caían como lluvia. No estaba bien definido. A un adulto distraído podría parecerle un invento, pero yo lo conocía demasiado. «¿Esto qué es, mi vida?», traté de sonar curiosa, como cuando le pregunto por qué su dinosaurio es verde y no azul. Señalé la esquina del dibujo, con el dedo temblando apenas. Él bajó la mirada. Se sentó en la silla de la cocina sin esperar que yo se lo ofreciera. Apoyó los codos sobre la mesa y empezó a doblar el extremo de su camiseta entre los dedos. Tragó saliva. «Es eso que suena en la pared cuando él se enoja». La palabra «él» me atravesó como una corriente fría. En nuestra familia, él siempre ha sido suficiente para nombrar a mi cuñado, sin decir su nombre. Él llegó tarde, él no quiso ir, él estaba cansado. Una forma de suavizar la incomodidad, como si rebajar las sílabas también rebajara el peso de las cosas que no queríamos ver. «¿Qué suena en la pared?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía, porque yo había oído esos golpes por teléfono. Una noche en que mi hermana pensó que había colgado y aún tenía la llamada abierta. Recordaba el ruido seco, repetitivo, y el silencio seguido de un «no fue nada» al día siguiente. Él hizo un gesto, como si imitara el balanceo de algo.
El cinturón, susurró al fin. Cuando pega fuerte y hace ¡pa! En la pared. A veces no le atina a la pared. Yo sentí que el piso se me movía, pero la cocina estaba tan igual a siempre que la contradicción dolía. La mesa con el mantel de plástico de flores, el vaso de vidrio con restos de jugo de naranja, la puerta del refrigerador con los imanes de siempre, la Virgen, un calendario de carnicería, un dibujo viejo que él mismo había hecho hace un año con un sol sonriente. ¿Cómo podía caber tanto horror en una tarde tan normal? Era algo que la mente no aceptaba a la primera. Me acerqué más al papel. La casa tenía una ventana pintada con azul. Detrás de esa ventana, apenas insinuada, había otra figura pequeña, sin color, solo contorno de lápiz. ¿Y esa quién es?, pregunté señalando la figura escondida. Él levantó la cabeza, me miró por primera vez directo a los ojos. Ese contacto me dolió más que cualquier respuesta. «Eres tú, tía», dijo, tan simple como quien dice un árbol es verde. «Porque tú estás, pero no estás». Me quedé sin aire, no supe qué decir. Cada palabra que se me ocurría sonaba hueca incluso antes de salir. Yo me visitaba los domingos cuando podía, lo llamaba algunas noches entre semana, llevaba regalos en su cumpleaños, preguntaba en voz baja a mi hermana, ¿todo bien? Y ella, con esa sonrisa cansada, siempre respondía, sí, hermana, ya sabes cómo es él, pero todo bien. Y yo aceptaba, porque me daba miedo empujar mucho y que se cerraran puertas. Porque en esta familia habíamos aprendido desde pequeñas a agradecer lo poco y a no hacer preguntas que pudieran romper lo poco que había. ¿Por qué dices eso, mi amor?, pregunté con la boca seca. Él volvió a sus dedos, doblando el borde de la camiseta. Porque cuando él grita, tú llamas después y preguntas si estamos bien, dijo, como si recitara una rutina. Mamá me dice que diga, sí, estamos bien con la tía Inés. Entonces yo digo, y tú te ríes, y dices que vas a venir un día, pero ese día no llega. El sonido del refrigerador, que siempre me había parecido un ruido de fondo, se volvió insoportable. Sentí que el aire olía demasiado a cebolla, al punto de marearme, así que abrí la ventana con manos torpes. Entró una corriente de aire tibio, mezclado con el olor a detergente del pasillo. A lo lejos, se escuchaba la voz de una vecina regañando a su hijo por no hacer los deberes. Un perro ladró en el patio interior. Todo era extraordinariamente normal, mientras yo sostenía en las manos la radiografía emocional de una casa que se estaba deshaciendo sin que nadie hubiera querido verlo. «¿La profe te pidió que me lo enseñaras?», pregunté, buscando un ancla, una explicación que no pesara tanto. «No», negó con la cabeza. «La profe dijo que lo íbamos a pegar en el mural de la clase, pero cuando vio el mío, se quedó callada. Hizo una pausa rara, buscando recuerdos que aún no sabía ordenar. Lo miró mucho rato, mordiéndose el labio. Después me preguntó si yo quería llevármelo a casa. «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que sí, que se lo quería enseñar a alguien que sí escucha. Sus ojos se humedecieron un poco al decirlo, pero no dejó que la lágrima cayera. Ella me preguntó quién era. Yo dije, mi tía Inés. Sentí una punzada de culpa tan nítida que casi pude tocarla. Yo, la tía que muchas veces se había sentido orgullosa de ser la que escucha, la que juega, la que compra helado extra, la que deja que se quede un rato más despierto cuando duerme en mi casa. Y sin embargo, él estaba diciendo algo más profundo, que yo era la que tenía que ver lo que nadie estaba viendo, que en su pequeño mapa del mundo había decidido que mi mirada podía cambiar algo. Me senté frente a él. El mantel de plástico crujió bajo mis manos. No tuve fuerza para sonreír. «Te estoy escuchando, mi vida», dije, y por primera vez no sonó como una frase hecha, sino como una promesa que me daba miedo no poder cumplir. Él asintió, pero su cuerpo seguía rígido, como si adivinara que decir la verdad tiene un precio. «Cuando tú no estás», empezó, con la voz más baja aún. «A veces él llega y huele raro». Arrugó la nariz, intentando encontrar la palabra. «Huele como el tío Pedro cuando se emborrachaba en las fiestas de Navidad». Yo sabía a qué se refería, a ese olor espeso de alcohol y sudor que se queda pegado a la ropa, a la boca, a la piel, a ese olor que nosotras de niñas husmeábamos en nuestras propias casas sin que nadie nos explicara nada, solo sabiendo que era el olor de las noches que terminaban mal. «Cuando huele así», continuó, «habla más fuerte. Dice que todo está mal,
que la comida no sirve, que la casa está fea, que mamá no hace nada bien. Se calló de repente, como si hubiera ido demasiado lejos. «Puedes decirme todo», murmuré. «No quiero que se enoje contigo», soltó de golpe como si esa fuera su mayor preocupación. «Si tú sabes y le dices algo, él se va a enojar contigo». Ahí estaba, por fin, el niño que protege a los adultos. Ese papel que conocemos demasiado bien, pero que duele igual cada vez que lo vemos. Yo misma había sido esa niña una vez, en otra cocina, con otros gritos al fondo prometiéndome que cuando creciera, nadie me haría callar. Y ahora, sin darme cuenta, había repetido el mismo silencio, solo que desde el otro lado de la historia. «Mi amor», le tomé las manos. «¿Él te pega?» El silencio que siguió fue espeso. No fue un no rápido, no fue un sí directo, fue otra cosa. El tipo de silencio en el que los ojos hablan. Sus dedos se crisparon sobre los míos y miró el dibujo como si ahí estuviera la respuesta que no sabía poner en palabras. «A veces», dijo por fin, «cuando grita mucho y mamá llora, y yo también lloro, él dice que si no me callo, me lo gano». Y entonces se quedó sin aire un segundo. «Y entonces lo saca», señaló otra vez el objeto negro del dibujo. No hacía falta que dijera más. Yo veía en ese trazo torpe todos los detalles que él había elegido contar y todos los que había escogido callar. Veía el movimiento violento del cinturón contra la pared, el miedo anticipado, la espera del golpe, la tela marcando la piel. Y veía algo más. El lugar diminuto que yo ocupaba en esa escena, detrás de una ventana, como un fantasma que mira desde afuera, incapaz de entrar. El olor a cebolla quemada me sacó de ese trance. Miré la sartén. El sofrito se había pegado al fondo. Una capa oscura empezaba a formarse. Fui hasta la hornilla, la apagué y dejé la panela a un lado. Me pareció una metáfora cruel de lo que estaba pasando. Mientras yo creía que estaba cocinando una vida normal, algo se había ido quemando en silencio, hasta que el humo era imposible de ignorar. «¿Mamá sabe que me lo ibas a enseñar?», pregunté, con miedo a la respuesta. Él negó de nuevo. «Le dije que lo dejé en la escuela», murmuró. «Si sabe que vine aquí a decirte, se va a poner triste». Ella siempre dice que las cosas de la casa se quedan en la casa. La frase era casi un eco de la que mi madre decía cuando yo era niña. Sentí un cansancio antiguo, como si todas las mujeres de mi familia estuvieran sentadas conmigo en esa cocina, observándome, esperando a ver si yo haría algo distinto esta vez. «¿Y tú qué quieres que pase?», me escuché preguntar sorprendida de mi propia voz. Él se quedó mirando sus manos un rato largo, 1 o 2 minutos quizá, pero se sintieron eternos. «Quiero que…», su voz se quebró. «Quiero que él deje de estar enojado todo el tiempo, que no grite a mamá, que no tire las cosas, que…». Alzó la vista y había algo de desesperación adulta en sus ojos de niño. «Que tú vengas más. Cuando tú vienes, él se comporta». No dijo, «Quiero que él se vaya», ni «quiero que lo castiguen». No pidió nada dramático, solo pidió que el hombre dejara de estar enojado. Un deseo tan básico, tan simple, que me dolió saber que para él ya era un sueño lejano. Volví a mirar el dibujo. Yo, una figura sin color detrás de una ventana. Me di cuenta de que por años había aceptado ese lugar. La tía que mira, la que sospecha, la que intuye, pero no se mete. Porque no es mi casa, porque no quiero arruinarle la vida a mi hermana, porque él también tiene cosas buenas. Recordé las veces que lo vi jugar con el niño en el patio, lanzando la pelota, riendo fuerte, la vez que le compró una bicicleta, la noche en que lo llevó a ver fuegos artificiales. El antagonista nunca es totalmente cruel, me dije, pero a ojos de un niño, la mezcla de caricia y golpe puede ser la prisión más difícil de describir. ¿Puedo quedarme con el dibujo?, pregunté, sintiendo que la pregunta traía consigo una decisión que aún no sabía cómo cumplir. Él dudó. Miró el papel como si fuera un pedazo de él que se me iba a entregar para siempre. «Solo si no lo tiras», dijo al fin, «porque es la primera vez que dibujé la casa de verdad, no la que enseñamos a los demás». Esa frase me cambió algo por dentro. La casa de verdad. De repente, todo lo demás, las fotos sorridentes en redes, los cumpleaños, los domingos de asado en familia, me pareció un decorado, una versión limpia de algo mucho más complicado.
No lo voy a tirar, prometí con la garganta cerrada. Te lo juro. Se levantó despacio, como si un peso se hubiera movido de sitio dentro de su pequeño cuerpo. Dejó la mochila junto a la puerta y fue al baño a lavarse las manos. Lo escuché abrir la torneira, el agua chocando contra el lavamanos, el sonido del sabonete siendo presionado. Cada gesto normal se volvió significativo. Era un niño lavándose las manos después de contar un secreto peligroso. Yo me quedé sola en la cocina, con el dibujo extendido sobre la mesa. La luz de la tarde se había vuelto más pálida y entraba sesgada por la ventana, cayendo justo sobre el papel. El rojo parecía más intenso bajo ese rayo de sol. Pasé la yema de los dedos por encima, sin tocarlo realmente, como si temiera borrar algo. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de una hoja con crayones. Era un mapa de gritos, de silencios, de golpes que no siempre llegaban a tocar la piel, pero que siempre golpeaban la alma. Y, al mismo tiempo, era un espejo. Porque en esa figura pequeña, detrás de la ventana, yo vi a la niña que había sido, la que también miraba desde lejos cómo los adultos trataban entre sí, esperando que algún día alguien se diera cuenta de que las paredes guardaban demasiado. El sonido del baño se detuvo. Escuché sus pasos descalzos volviendo por el pasillo. Ese pasillo estrecho con las paredes despintadas y el cuadro torcido de una praya que mi madre compró en una feria. Cada paso suyo se mezclaba con los latidos acelerados de mi pecho. Sabía que, desde ese momento, nada iba a ser igual. Aunque la casa siguiera siendo la misma, aunque mi hermana siguiera diciendo «todo bien», aunque él siguiera entrando por la puerta con ese olor mezclado de trabajo y alcohol. Algo esencial había sido nombrado por la única voz que nadie había querido escuchar en serio, la de un niño que en silencio me entregó un dibujo y sin saberlo me entregó también la responsabilidad de ver la verdad entera. Cuando volvió a la cocina, sus manos olían a jabón barato de limón y traía el cabello un poco más alborotado, como si se hubiera mirado en el espejo demasiado rato sin saber qué hacer con su propio reflejo. Se apoyó en el marco de la puerta, esa madera vieja con la pintura saltada en las esquinas, y miró el dibujo sobre la mesa como si ya no fuera suyo, como si al enseñármelo lo hubiera soltado del todo. Yo seguía sentada, pero había cambiado de lugar la silla sin darme cuenta. Ahora estaba más cerca de la hoja, casi encima, como cuando una intenta descifrar una letra complicada en una carta antigua. Él se dio cuenta del cambio, porque frunció un poco el ceño y dio 2 pasos hacia mí. ¿Te enojaste?, preguntó con ese miedo adelantado de los niños que ya han aprendido a asociar verdad con castigo. No, mi vida, respondí de inmediato, y me escuché demasiado rápida, así que bajé el tono. No estoy enojada contigo, pero tu cara. Se tocó la propia frente como si imitara mi gesto. Estás como cuando te llaman del trabajo y dicen algo feo. Sonreí apenas, una sonrisa rota, más para no dejarlo solo en esa percepción que por verdadera alegría. Me levanté y empecé a buscar vasos en el armario, como si de repente tener algo entre las manos me ayudara a pensar. El armario crujió, el vidrio chocó levemente al sacarlo, y esos sonidos triviales me anclaron un poco. Estoy seria, admití, volviéndome hacia él, porque lo que me contaste es serio, y cuando algo es serio, a veces la cara se pone así, pero no es contra ti. Él asintió, como si esa explicación le bastara, aunque yo sabía que no era tan simple. Caminó hasta la mesa, arrastrando apenas las chanclas azules que siempre se le quedaban grandes, y se sentó otra vez. Alcancé el jugo de naranja del refrigerador y serví en 2 vasos. Al poner el suyo frente a él, noté una pequeña marca amarillenta en el antebrazo, una mancha irregular que parecía un moretón a medio borrar. ¿Qué te pasó aquí?, pregunté, tocando el borde con la punta del dedo. Él retiró el brazo con un movimiento rápido. Fue jugando en el recreo, soltó, tan automático que quedaba claro que era una frase repetida. ¿Segura?, insistí suavemente. Tía, alzando la vista, con un cansancio que no le correspondía a sus años. No todo es golpe, ¿sí? A veces sí me caigo de verdad. Esa defensa me dolió más que si hubiera confirmado cualquier cosa. Era como si estuviera cuidando la narrativa, ajustándola para que yo no pensara lo peor, como si su lealtad estuviera repartida en partes iguales entre sus miedos y sus afectos. Tomé aire,
intentando no presionarlo más por ese lado. Está bien, cedí. Si tú dices que fue jugando, te creo. El te creo lo dije con conciencia de lo que significaba. No era una renuncia a ver, era un permiso para que él decidiera el ritmo al que yo iba a enterarme de las cosas. Tomó un sorbo largo de jugo, se limpió la boca con el dorso de la mano, aunque el paño de cocina estaba justo ahí, y volvió a mirar el papel. ¿Tú también tenías miedo de los adultos cuando eras pequeña?, preguntó de repente sin introducción. La pregunta me atravesó. No me la esperaba tan directa. Por un segundo, volví a ser la niña que escuchaba a mis padres discutir en el dormitorio, con la puerta apenas entornada y la radio encendida en la sala para disimular los gritos. Volví a sentir el frío del suelo de cerámica en las rodillas cuando me agachaba detrás del sofá, como si el mueble pudiera protegerme de la realidad. Sí, respondí sin escapatorias. Muchas veces. ¿Y les dijiste a tus tías? Pensé en mi tía Carmen, la que llegaba los domingos con bolsas de pan dulce y hablaba de cualquier cosa menos de lo que importaba. Recordé cómo yo la miraba, esperando que leyera en mis ojos todo lo que yo no sabía decir. Nunca lo hizo. Tal vez no quiso, tal vez no supo. No, admití. No les dije. ¿Por qué? Me senté enfrente de él otra vez, con el vaso entre las manos. Le di un pequeño giro, viendo cómo el jugo dejaba una marca en el vidrio, y busqué palabras que no sonaran a manual de autoayuda. Porque pensaba que no me iban a creer, dije despacio, o que si creían, se iba a armar un problema tan grande que todo se iba a romper. Yo no quería que todo se rompiera, solo quería que las cosas malas pararan. Él se quedó en silencio un segundo masticando mi respuesta. Yo tampoco quiero que todo se rompa, susurró. Por eso no le digo a la abuela. Se va a poner triste, y cuando la abuela se pone triste, dice que se le sube la presión y que se puede morir. Las palabras, se puede morir, me dejaron un sabor metálico en la boca. Qué fácil les enseñamos a los niños la idea de que su sinceridad puede matar a alguien. Me pregunté cuántas veces mi madre había usado esa frase con nosotras para manipular la calma, y cuántas veces yo la había repetido sin querer. La abuela es más fuerte de lo que parece, dije, aunque no estaba segura de creerlo del todo, pero entiendo que te preocupe. Se escuchó el clic del portón del edificio abajo. Después, pasos en la escalera, voces lejanas. Yo reconocería la forma de subir de mi hermana en cualquier parte, siempre con prisa, arrastrando un poco un pie, porque las rodillas le dolían desde el último embarazo. Miré el reloj en la pared. Ya casi eran las 6:30. Ella debía estar saliendo del trabajo. A veces pasaba por mi casa antes de ir a la suya. Otras veces solo dejaba al niño conmigo unas horas y lo recogía después de cenar. Esa tarde ni siquiera habíamos combinado nada, pero él había venido directo, como quien busca un refugio automático. Creo que tu mamá está llegando, murmuré. La reacción de él fue pequeña pero clara. Cuadró los hombros, se alisó la camiseta, como si el simple hecho de escuchar la palabra mamá lo colocara en otro papel. ¿Le vas a enseñar el dibujo?, preguntó con un hilo de voz. Quise decir que sí, que por supuesto, que era lo mínimo que tenía que hacer, pero la imagen de la cara de mi hermana apareció demasiado nítida en mi mente. Sus ojeras, su piel cansada, su sonrisa automática cuando quiere evitar un conflicto. Y detrás, la sombra de él, entrando por la noche, preguntando por qué estaban hablando de ese tema, exigiendo explicaciones. Quiero hablar con ella, respondí eligiendo cada palabra, pero no voy a hacerlo delante de ti. No quiero que escuches todo, no es tu carga, pero es mi dibujo, objetó con lógica infantil y sin embargo completamente lúcida. Si es mi dibujo, también es mi problema. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué y le tomé las manos otra vez. No, mi amor, tu dibujo es tu verdad, y la verdad de los niños es responsabilidad de los adultos. Eso es lo que nadie te explicó. Se quedó mirándome como si estuviera procesando una nueva ley del universo. Era la primera vez que alguien le decía que no era él quien tenía que sostener todo. Bajó la mirada y respiró hondo. Golpearon la puerta. 2 toques secos, conocidos. La voz de mi hermana se escuchó desde el pasillo. «Inés, soy yo». El niño se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. Miró el dibujo y en un impulso lo dobló por la mitad y lo metió debajo del mantel de plástico. El movimiento fue tan instintivo
que yo no alcancé a detenerlo. ¿Por qué lo escondes?, pregunté en voz baja. Porque si lo ve, va a decir que exagero, contestó casi sin mover los labios. Y después él se va a enojar más. La puerta golpeó de nuevo. ¡Ya voy!, grité intentando no sonar alterada. Fui hasta la entrada, con el corazón golpeando en el pecho. Abrí la puerta y ahí estaba mi hermana, con el uniforme del supermercado arrugado, el pelo recogido en un moño apurado, la bolsa colgando de un brazo y la cara dividida entre una sonrisa apresurada y un cansancio que no sabía esconder. El olor a pasillo de bus y a detergente barato llegó antes que sus palabras. «Ay, hermana, perdona que no avisé que él venía para acá», empezó, entrando sin esperar invitación. Salí del trabajo y me dijeron que iban a cerrar la calle por una manifestación, así que decidí pasar a buscarlo primero. ¿No te molestó que viniera solo? No, claro que no, mentí con la práctica de años. Sabes que siempre es bienvenido. Ella dejó la bolsa en el suelo y se quitó los zapatos, como siempre hacía. Caminó hacia la cocina llamándolo. «Tomás, ¿dónde estás, mi amor?». Él ya estaba de pie junto a la mesa, el mantel cuidadosamente acomodado. Ella lo abrazó fuerte, le dio un beso en la cabeza. Vi cómo él se dejaba abrazar, rígido apenas un segundo antes de relajarse, como si aquel gesto tuviera también sus matices. «¿Se portó bien?», preguntó ella, dándome la espalda mientras revolvía la sartén con curiosidad. «Huele a que estabas preparando algo rico». «Se portó como siempre», respondí evitando etiquetas. Hablamos un rato. «Este niño habla hasta por los codos», intentó bromear ella, pellizcándole la mejilla. Él sonrió apenas, una sonrisa cortada. El silencio se instaló unos segundos. Yo miré el borde del mantel donde el dibujo estaba escondido. Sentía la hoja ahí, como un secreto palpitando entre el plástico y la madera. Mi hermana siguió parloteando, contándome cosas del trabajo, del nuevo supervisor, del cambio de horario. Cada palabra suya se hacía más lejana en mi oído, como si viniera de un túnel. Lo único que pensaba era, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué digo primero? ¿Y él?, pregunté de pronto interrumpiendo su relato. «¿Cómo está?». No necesitábamos decir el nombre. Ella lo entendió. Se puso tensa un segundo, apenas un pliegue en la frente, y luego enderezó los hombros. «Bien, ya sabes», respondió, cansado. «El trabajo lo tiene loco, pero está intentando cambiar». Tomás bajó la mirada al suelo. Ese detalle mínimo me confirmó más que cualquier palabra. «¿Intentando cambiar cómo?», insistí. «Bueno». Ella se encogió de hombros, cogiendo un trozo de zanahoria de la tabla y llevándoselo a la boca. «Está tomando menos, o al menos eso dice. Y ayer ni siquiera levantó la voz cuando llegué tarde». Tomás apretó los labios. Yo vi cómo sus dedos se cerraban en un puño junto a su costado. Lo conocía suficiente para saber que ese dato no encajaba con su realidad. «¿Tarde?», repetí. «¿Por qué llegaste tarde?». «Me quedé haciendo horas extras», respondió como si nada. «Ya sabes, hay que aprovechar. Con los precios como están. Y bueno, él dice que la casa no se mantiene sola». En su tono había algo entre resignación y justificación. Cada frase suya era un eco de las que yo había oído a mi madre tantas veces. Me di cuenta de que estábamos atrapadas en una misma melodía que se repetía con nuevas voces. Miré a Tomás otra vez. Él me devolvió la mirada, un segundo rápido, y la apartó enseguida, como si temiera que ese contacto visual dijera demasiado. Sentí el peso del dibujo escondido y supe que, a partir de esa tarde, ya no podría seguir siendo solo la tía que escucha. Algo en mi interior se estaba preparando, lentamente, para un conflicto que llevaba años evitando. Y ese proceso, silencioso aún, empezó precisamente ahí, entre el olor a cebolla quemada, el ruido lejano del televisor de mi madre y la presencia de un niño que había tenido que dibujar la casa de verdad para que alguien se atreviera a verla. Cuando mi hermana se sirvió un vaso de agua y comenzó a contar, casi sin darse cuenta, una anécdota trivial del trabajo, un cliente que había devuelto un paquete abierto, la discusión absurda con la supervisora, yo sentí que cada palabra suya caía sobre mí como una capa más de ese mismo silencio que había envuelto a nuestra familia durante generaciones. Tomás se había sentado de nuevo, pero esta vez no en la mesa. Estaba en el suelo, junto al refrigerador,
jugando con una tapa de plástico como si fuera un volante. Era su manera de desaparecer sin irse, de estar presente sin llamar atención. Lo observé en detalle, cómo movía la tapa en círculos lentos, cómo sus rodillas temblaban levemente, cómo cada tanto miraba hacia la puerta como si esperara que en cualquier momento alguien pudiera irrumpir. «Inés, ¿me estás escuchando?», dijo mi hermana, interrumpiendo mi pensamiento. Parpadeé volviendo al presente. Ella me miraba con cierta molestia disfrazada de sonrisa, el mismo gesto que hacía mamá cuando quería aparentar tranquilidad. «Sí», respondí, aunque no sabía exactamente qué parte de su relato había perdido. «Es que te noto rara», agregó apoyando los codos en la mesa. «Desde que llegué estás como, no sé, distante». La palabra flotó en el aire unos segundos, demasiado cerca de la verdad. Quise decirle la razón, quise mostrarle el dibujo en ese instante, sacar la verdad de debajo del mantel como quien arranca una venda, pero algo en la forma en que ella sostenía su vaso, con las manos tensas y la mirada apenas cansada, me detuvo. El niño me había dicho que ella se pondría triste, y en ese momento, verla así, gastada, respirando como si cargar la vida entera fuera entregar un suspiro a la vez, me hizo sentir que tenía que esperar el momento correcto, aunque me quemara por dentro. «No dormí bien anoche», mentí, y ella frunció los labios como si aceptara una explicación insuficiente. «Lo que necesitas es descansar», dijo con un tono que tenía más consuelo que convicción. «Todo el mundo anda cansado. Yo también. Créeme, a veces ni sé cómo sigo de pie». Tomás levantó la cabeza al escucharla. Ese pequeño gesto, casi imperceptible, me rompió por dentro. Él sí sabía por qué ella no seguía de pie, porque estaba sosteniendo una vida entera con las manos temblorosas, porque nadie la estaba sosteniendo a ella, porque tal vez ya ni recordaba cómo era vivir sin miedo a la voz de un hombre entrando por la puerta. «¿Y él cómo está hoy?», pregunté, no queriendo pero necesitando abrir esa puerta. Mi hermana soltó una risa breve y falsa. «Ah, ya empezamos», dijo, como si estuviera cansada de antemano. «No sé, no lo he visto desde esta mañana. Y por favor, Inés, no empieces con esas cosas de que deberías dejarlo o no puedes vivir así». «No dije nada», respondí suave. «Es que lo dices con los ojos. Siempre lo has hecho. Y tú no entiendes», apretó el vaso. «No entiendes cómo son las cosas de verdad». Sus palabras me hirieron, pero eran honestas. Ella creía que yo no entendía. Y tal vez tenía razón. No entendía cómo podía seguir ahí, cómo podía justificar lo injustificable, cómo podía pedirle a un niño que mintiera para proteger a un adulto. Pero también sabía que el miedo transforma a una mujer en otra persona, en alguien que calcula cada palabra para evitar el próximo golpe, aunque el golpe no siempre sea físico. «Entiendo más de lo que piensas», alcancé a decir. Ella me miró de reojo, con ese brillo entre defensivo y agotado. Antes de que pudiera responder, su celular vibró en la mochila. No lo sacó. Lo dejó sonar, pero la tensión en sus hombros se hizo evidente. «¿No vas a atender?», pregunté. «Debe ser él», respondió casi en un susurro. «Si contesto, va a empezar a preguntar dónde estoy. Si no contesto, va a enojarse cuando llegue». El teléfono dejó de vibrar. Tomás, desde el piso, levantó la vista hacia su madre y luego hacia mí, como si quisiera medir el peligro invisible que todos conocíamos, pero del que nadie hablaba abiertamente. «Mamá», dijo él levantándose, «¿podemos quedarnos un ratito más aquí?». Mi hermana sonrió, pero era una sonrisa forzada. «No, mi amor, ya es tarde. Tu papá nos está esperando para cenar». La palabra «esperando» me sonó como una amenaza disfrazada. Tomás apretó los puños, minúsculos, pero firmes. «No tengo hambre», dijo. «No digas tonterías», respondió ella, con un tono que no era natural en su boca, un tono que no venía de ella, sino de él, como si ya se le hubiera contagiado. «Vamos», me puse de pie antes de que la escena avanzara. «Hermana», le dije despacio, «¿puedes acompañarme un momento al cuarto? Quiero mostrarte algo». Ella se tensó, lo vi, lo sintió, y aunque intentó disimular, su mirada cayó inevitablemente hacia el mantel, como si en su interior sospechara que escondía algo. «Inés, estoy cansada», respondió. «¿No puede ser después?» «Después», la palabra que había usado 1000 veces para evitar hablar de lo que importaba. «Después, cuando él no esté. Después, cuando el niño duerma. Después, cuando haya menos problemas».
Después, cuando ya sea tarde, Tomás se acercó a mí y quedó detrás de mi pierna, apenas visible, como si buscara convertirse en parte de mí para no ser arrastrado de vuelta. Es importante, insistí. Ella cerró los ojos un segundo, exhaló y finalmente asintió. Fui al cuarto y lo sentí detrás de mí. No quise que Tomás entrara, así que me agaché, lo miré a los ojos y le dije con calma: «Espérame aquí, ¿sí? No va a pasar nada malo». Él tragó saliva, pero asintió. Entré con mi hermana y cerré la puerta. El cuarto estaba oscuro, pero la luz que venía del pasillo nos iluminaba lo suficiente. Me acerqué al cajón donde guardaba mis papeles y saqué el dibujo doblado que había escondido antes de que ella llegara. Cuando lo desplegué, sus colores parecieron más intensos en esta penumbra, como si la verdad se viera más clara cuando se deja de pretender luz. Se lo extendí. Ella lo tomó. No dijo nada al principio. Sus ojos se movieron lentamente por las figuras, por la casa, por la ventana, por el cinturón negro en la esquina. Su respiración cambió. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque lo sabía. «Pregúntaselo a él», respondí sin dureza, pero sin suavizar. Ella siguió mirando el papel. Al llegar a la figura escondida detrás de la ventana, su labio inferior tembló. «¿Esta eres tú?», preguntó en un murmullo. «Así es como él me ve», dije. «Así es como él ve todo». Ella se llevó una mano a la boca. Un gesto pequeño, casi infantil. Caminó hacia la cama y se sentó, con el dibujo temblando entre sus dedos. «Él dibujó esto en la escuela», añadí. La profesora le preguntó si quería llevarlo a casa. Él dijo que quería mostrármelo a mí, hermana. Ella se dobló hacia adelante como si el peso del papel fuera demasiado. «No puede ser», dijo casi sin aire. «Él exagera. Siempre dibuja cosas raras. No sabe lo que está diciendo». «No», respondí acercándome. «No está exagerando. Tú no entiendes», repitió, pero su voz ya no tenía la fuerza defensiva de antes. Era un susurro quebrado. Él no es malo todo el tiempo. Tú lo sabes. Tú lo viste jugar con Tomás. Tú sabes que no es como tu papá». La mención de nuestro padre fue un golpe inesperado. Ella lo dijo sin pensar, como quien abre una herida propia para defender otra. «No estoy diciendo que sea como papá», dije con el corazón en la garganta. «Estoy diciendo que está haciendo daño, aunque no quiera, aunque tú no quieras admitirlo». Ella apretó los ojos, como si quisiera apagar la verdad con oscuridad. «Inés», murmuró, «si esto es verdad, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo cambio esto? ¿Qué le digo? ¿Qué? Empieza por no mentirle a tu hijo», dije arrodillándome frente a ella. «Empieza por escucharlo». Ella me miró como una niña perdida. Su respiración era irregular, temblorosa. El dibujo cayó sobre la cama, deslizándose hasta quedar junto a su muslo. Las líneas rojas parecían más vivas en ese ángulo. Casi gritaban. «No quiero perderlo», susurró ella, sin especificar si hablaba de su hijo o de su marido. «Vas a perder más si sigues así», respondí acariciándole la mano. «Y no hablo de personas. Hablo de ti, de él, de lo que queda de familia». Ella se quebró. Su llanto fue silencioso, como siempre ha sido en nuestra familia. Llanto que no hace ruido para no despertar monstruos. Se inclinó hacia un lado, cubriéndose la cara. Yo la abracé. No el abrazo cómodo de las reuniones familiares, sino ese abrazo que una hermana adulta da a otra hermana adulta cuando las dos están reconstruyendo pedazos de infancia juntas. «No estoy sola, ¿sí?», dijo con la voz ahogada. «Dime que no estoy sola». «No estás sola», repetí sosteniéndola, «pero necesitamos ver la verdad completa. Por él, por ti». Afuera, en el pasillo, se escuchaba el roce suave de los pies de Tomás. Esperaba, escuchaba. Sabía que algo grande estaba pasando. Y yo, con mi hermana temblando entre mis brazos, supe que ese momento, ese exacto, íntimo y doloroso momento, era el punto en el que la historia de nuestra familia estaba dejando de repetirse, incluso si todo a partir de ahí se volvía más difícil, incluso si dolía, porque por primera vez alguien había mostrado la casa de verdad, y nadie podía volver a fingir que no la había visto. Mi hermana tardó varios minutos en poder levantar la cabeza, como si cada lágrima que dejaba caer fuera una decisión que se había negado durante años. Yo seguía allí, frente a ella, de rodillas en el suelo, sosteniendo su mano con la misma firmeza con la que una sostiene a un niño antes de cruzar la calle.
Cuando finalmente se enderezó, sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo nuevo en su expresión. No valentía, aún no, apenas una fisura, un inicio, como cuando una parede velha começa a mostrar as primeiras rachaduras depois de anos segurando peso de mais. «No puedo», murmuró apretando el dibujo con los dedos. «No sé por dónde empezar, Inés. No sé qué hacer con esto, con él, con...» Se detuvo, como si la palabra miedo no pudiera pasar por su garganta. Me senté a su lado en la cama, dejando que nuestras rodillas se tocaran. Esa cercanía no era solo física, era uma lembrança da infância. 2 domingos no quintal, de quando nós duas prometíamos que nunca seríamos como os adultos ao redor. «Nadie sabe», respondi con suavidad, «pero lo peor es no mirar. Lo peor es seguir actuando como si nada pasara». Ella tragó saliva, temblorosa. «Si lo enfrento, él va a decir que exagero. Siempre dice eso, que soy dramática, que todo lo vuelvo un problema». Esa frase me heló. Era la misma que nuestra madre escuchaba de papá. Era la misma que yo misma había oído de una pareja años atrás, antes de darme cuenta de que el desprecio también es violencia. «No eres dramática», le aseguré. «Estás viviendo una realidad que te está consumiendo. Y lo peor es que tu hijo la está viviendo contigo». Ella cerró los ojos otra vez. «No quiero que Tomás me vea caer», susurró. «Ya te ve», contesté, sin dureza pero sin mentir. «Y está pidiendo de la forma que puede que lo ayudes a no seguir cayendo con ustedes». Mi hermana levantó la mirada hacia la puerta, donde la sombra diminuta de Tomás se movía de un lado al otro del pasillo. Yo sabía que él escuchaba, no las palabras, pero sí la atmósfera. Los niños leen el aire, leen los silencios, leen los hombros tensos y los suspiros contenidos. «¿Y si él cambia?», dijo ella, refiriéndose a su marido. «¿Y si esto es solo una mala racha? Él a veces es bueno, Inés, tú lo sabes. Cuando quiere es el hombre del que me enamoré». Yo respiré hondo. Ese argumento lo conocía demasiado bien, como un viejo guión de familia que todas habíamos visto representado. «Lo sé», respondí, «pero la pregunta no es si él puede ser bueno a veces. La pregunta es si tú y Tomás pueden vivir con los momentos en que no lo es». Ella apoyó las 2 manos en la cama y bajó la cabeza. «Tengo miedo de irme», confesó en un hilo de voz. «¿Y si no puedo mantenerlo sola? ¿Y si él se vuelve peor? ¿Y si te quedas y todo empeora igual?», pregunté con delicadeza. «¿Y si tu hijo sigue dibujando esto, pero la próxima vez con más rojo?». Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero no lloró. Esta vez, su cuerpo estaba aguantando la tormenta. «No puedo hacerle daño», dijo ella, y por un instante no supe si hablaba de su hijo o de su marido. «Nadie te está pidiendo que lo lastimes», dije, tomando su mano de nuevo. «Solo que lo agarres y lo pongas a salvo. Aunque eso signifique un movimiento que él no quiera». La puerta del cuarto se entreabrió apenas. La manita de Tomás apareció tocando el borde tímidamente. «¿Mamá?». Su vocecita sonó como una cuerda tensada. «¿Estás llorando?». Mi hermana reaccionó de inmediato, secándose el rostro con rapidez, intentando disimular. «No, mi amor», dijo, con la voz quebrada pero esforzándose por sonar tranquila. «Solo estoy cansada». Él entró despacio, pasos pequeños, mirando a un lado y a otro como si midiera la energía del ambiente. Se subió a la cama sin pedir permiso y se colocó entre nosotras 2. Su cuerpecito tibio se recostó contra el de su madre, apoyando la cabeza en su brazo. Yo me quedé quieta observando. «Tía», dijo él sin mirarme, «¿podemos quedarnos a dormir aquí?». Mi hermana tragó saliva. «Amor, mi papá no se va a morir si no llegamos», dijo Tomás con una calma brutal. La calma de un niño que ya aprendió a convivir con el miedo y lo dice como si fuera un dato cualquiera. Pero yo hoy no quiero ir. Ese «no quiero ir» cayó en la habitación como una sentencia. Mi hermana lo abrazó, fuerte, escondiendo el rostro en su cabello. Yo vi cómo su pecho temblaba contra el pequeño cuerpo de su hijo. «No puedo dejar que tengas miedo en tu propia casa», susurró ella, apenas audible. «No tengo miedo», mintió él, «pero prefiero estar contigo cuando estás con la tía». Mi hermana cerró los ojos otra vez. Era evidente, ese niño ya sabía demasiado sobre cómo sobrevivir a los adultos. Decidí hablar. «Hermana», dije con un tono firme pero cálido, «quédate hoy, los 2. No vamos a dar explicaciones.
Si él llama, yo atiendo. Si él viene, yo hablo. Ella me miró, pero no con el miedo de antes. Era otra cosa, una mezcla de alivio y culpa. ¿Y si él viene enojado?, preguntó. Entonces veremos qué tan hombre es cuando no hay un niño delante. Ella respiró hondo. Miró a su hijo. Miró el dibujo en la cama. Está bien, dijo. Nos quedamos. Tomás se acurrucó más en su brazo, como un gatito que al fin encuentra calor. No sonrió, pero su cuerpo se relajó apenas. Y para un niño que vivía en tensión constante, eso era un grito silencioso de alivio. Cerré la puerta del cuarto. Caminé hacia la sala para preparar unas mantas, mientras mi hermana murmuraba cosas suaves al oído de su hijo, como pidiéndole perdón sin palabras. Cuando estaba doblando una colcha, el celular de ella vibró otra vez, esta vez más insistente. Miré la pantalla, el nombre de él. 3 llamadas perdidas. Un mensaje entrou de repente. ¿Dónde estão? A respiração me ficou presa na garganta. Eu sabia que esse seria o próximo passo, o momento em que a verdade deixaria de ser privada e começaria a se chocar com o mundo real, com as consequências, com as reações que sempre tememos. Volvi ao quarto e lhe mostrei o celular a minha hermana. Ella palideció. ¿Qué hago?, preguntó apretando a Tomás como si él pudiera evaporarse. Me senté frente a ella. Nada, dije. No contestes ahora. Vamos a pensar. El celular vibró de nuevo, más fuerte, como si él sintiera que estaba perdiendo control al otro lado de la ciudad. Tomás levantó la cabeza, escuchando el sonido. No quiero que venga, dijo, temblando apenas. No va a venir, le prometí. No hoy. Yo no estaba segura de esa promesa, pero en ese momento necesitaban creerla. Me quedé en silencio unos segundos, respirando hondo, evaluando cada pieza de ese rompecabezas emocional que estaba a punto de estallar. Afuera, la noche ya había caído. Las luces del pasillo común titilaban. Ese parpadeo viejo que siempre me había parecido un detalle insignificante y ahora se sentía como un presagio. El edificio estaba en silencio. Apenas el eco de una televisión lejana se filtraba por las paredes. Sentí una mezcla extraña de calma y terror. Calma porque, por primera vez en años, estábamos haciendo algo diferente. Terror porque todos sabíamos, en el fondo, que el silencio protegido durante tanto tiempo estaba por romperse. Mi hermana acariciaba el cabello de Tomás con un gesto casi ritual, como si ese movimiento le diera fuerza. «Tengo miedo, Inés», dijo ella, sin esconderlo ya. «Eu também teria», respondí. «Pero o medo não significa que você não consegue. Significa que algo importante está acontecendo». Ela apoyó la cabeza en la pared. «¿Y si él viene? ¿Y si grita? ¿Y si...?» «Entonces yo vou estar aquí», dije, com uma firmeza que eu mesma não sabia que tinha. «Y desta vez, você não vai estar sozinha». Tomás levantó la vista hacia nosotras, ojos grandes, atentos, como si en ese momento estuviera decidiendo si creer que o mundo podía ser un lugar menos perigoso. Se acomodó entre nosotras y por primera vez en toda la tarde se permitió cerrar los ojos. No profundamente, não com paz, pero com aquele descanso frágil e precioso que só aparece quando uma criança sente que, pelo menos por algumas horas, não precisa vigiar o mundo. La noche avanzó despacio sobre el departamento, envolviéndonos en una pausa que no sabíamos cuánto duraría. Lo único cierto era que tras ese dibujo, tras esas palabras y esa decisión de quedarse, nada volvería a ser igual. La noche cayó por completo, envolviendo el departamento en esa penumbra tibia que solo existe cuando las luces del pasillo parpadean y la casa respira un silencio extraño, tenso, como si todo estuviera suspendido en un hilo fino. Preparé un colchón improvisado en la sala, extendiendo mantas que olían a suavizante barato y a los usos de siempre. Ese olor que me recordaba que, aunque la vida estuviera a punto de cambiar, ainda estábamos dentro de una rutina conocida. Tomás se quedó dormido primero, pero ese sueño inquieto, ligero, como si un simple crujido del piso pudiera despertarlo. Mi hermana lo observaba desde el sofá, con los brazos cruzados contra el pecho, como si quisiera protegerlo incluso mientras él dormía. El celular volvió a vibrar. No una vez, 3, 4 veces seguidas. Las notificaciones se iluminaban en la pantalla como pequeñas explosiones de ansiedad. Mi hermana no se movió para recogerlo, pero su respiración se volvió más superficial.
casi irregular. Yo fui al mueble, tomé el teléfono y le di vuelta para que la pantalla quedara hacia abajo. «Así no te distrae», dije en voz baja. Ella asintió, aunque yo sabía que el ruido le había perforado el alma. «Puede estar pensando cualquier cosa», susurró. Él no controla bien cuando no sabe dónde estamos». La frase golpeó fuerte, dita daquele jeito suave, cotidiano, como que em descreve o clima. Eu me sentei ao lado dela, mas sem tocá-la ainda. Era como si ese pequeño espacio entre nosotras fuera también parte de su respiración. «¿Quieres contarme?», pregunté. «¿Qué hace cuando no controla bien?». Ella cerró los ojos. «A veces grita, a veces tira cosas, no contra mí. Bueno, no siempre». La palabra siempre quedó en el aire como un fantasma. «Y con Tomás», continuó. «Él dice que nunca le pega fuerte, que son solo correcciones, que es para que aprenda». Yo apreté los puños, pero me obligué a no reaccionar con furia. Esa furia no era para ella. Ella no necesitaba más miedo encima. «¿Y tú qué piensas?», pregunté. Ella se cubrió el rostro con las manos. «Pienso que…», respiró hondo. «Pienso que estoy tan cansada que algunas noches ni siquiera tengo fuerza para pensar. Solo quiero que todo esté tranquilo por unas horas. Solo eso». Miré a Tomás, dormido con la manta hecha un ovillo en sus piernas. Ese niño había estado pidiendo solo unas horas de tranquilidad todos los días de su vida. Mi hermana siguió hablando sin mirarme. «Sé que mi hijo tiene miedo. Yo también tengo miedo, pero él dice que va a cambiar. Siempre dice que va a cambiar. Y cuando está sobrio, me mira con esos ojos como si de verdad quisiera ser otra persona. Y yo quiero creerle. Necesito creerle». «Entiendo», murmuré. Ella tragó saliva. «Pero después llega una noche mala y vuelvo a sentirme atrapada. Y él pide perdón y yo acepto. Porque no sé qué otra cosa hacer». Su voz se rompió. Yo no dije nada, solo esperé. A veces lo que más falta faz no es resposta, mas un lugar seguro para que alguien de sabe sem ser juzgada. Después de unos segundos ella murmuró: «No quiero que Tomás me odie. Ese miedo profundo, visceral de toda madre». «No te odia», dije con firmeza. «Él está pidiendo ayuda y eligió darte esa verdad a través del dibujo. No porque quiera exponerte, sino porque confía en ti». Ella se limpió el rostro con la manga. «¿Por qué a ti?», preguntó, y la pregunta tenía un tinte entre celos, culpa y alivio. «¿Por qué no me lo mostró a mí?». «Porque tú estás dentro», respondí despacio. «Cuando una está dentro no ve, está ocupada sobreviviendo». Él necesitaba a alguien que viera desde afuera. Ella abrió los ojos, húmedos, vulnerables. «¿Y tú crees que puedo sacarlo de ahí?». «Creo que puedes empezar», respondí, «y que no tienes que hacerlo sola». El silencio se instaló entre nosotras. No un silencio pesado como antes, sino uno más lento, más honesto. Parecía que la sala entera estaba sosteniendo nuestra conversación, como si las paredes, habituadas al silencio impuesto, ahora escucharan otra cosa, una verdad inédita. Tomé una manta y cubrí sus hombros. Ella no protestó. «Quiero que entiendas algo, hermana», dije. «Si él te ama, que lo demuestre sin miedo. Si él promete cambiar, que busque ayuda, que deje de beber, que se responsabilice, que haga terapia, que se aleje del niño cuando esté mal, que deje el cinturón guardado, que acepte que ustedes se queden conmigo unos días. Eso es amor. Lo otro es miedo disfrazado». Ella respiró hondo, como si mis palabras fueran aire frío entrando de golpe. «Estoy asustada», admitió. «Eu sei», respondí, «mas você no está más presa». Las horas pasaron lentas. Mi hermana se quedó adormecida en el sofá, la cabeza inclinada hacia un lado. Yo me quedé en la punta, mirando el techo, mientras el teléfono seguía vibrando intermitentemente. No lo atendí, no lo apagué, dejé vibrar. Quería que él sintiera esa ausencia, que no pudiera controlar todo. Cerca de las 11 de la noche el timbre del edificio sonó. Los dos, mi hermana y yo, nos quedamos heladas. Tomás despertó de un sobresalto, pequeño, rápido, esos sustos que vienen del cuerpo, no de la mente. Corrí hacia la ventana que daba al patio interno, con el corazón latiendo fuerte. «¿Quién es?», le pregunté a mi hermana casi sin voz. Ella tomó el celular con manos temblorosas. Otra llamada perdida y un audio. No lo abrió. El timbre volvió a sonar.
Debe ser él, dijo ella aterrorizada. ¿No saben qué apartamento estamos? Respondí intentando sonar lógica. No puede subir sin que alguien lo deje entrar. El timbre sonó otra vez, más largo. Después silencio. Nos quedamos quietas escuchando. Nada. El eco del edificio volvió a su normalidad. Entonces, un mensaje en su celular. Sé que están ahí. Mi hermana se cubrió la boca con la mano. ¿Cómo? Él está adivinando, dije. No sabe. Está tentando controlar Pelomedo. No vamos a atender. Tomás se acercó y tomó la mano de su madre. No lo abras, mamá. Por favor. Esa súplica, esa voz pequeña, esa fragilidad que ya no era silenciosa, fue la decisión. Vi en el rostro de mi hermana algo que nunca había visto claramente. Una línea, un límite surgiendo por la primera vez. Ella respiró profundo y asintió. No voy a abrir. Nos quedamos los tres juntos en el sofá. Afuera nada más sonó. Él no subió. Él no insistió más. Tal vez tenha percebido que essa porta por essa noite não se abriria. Assim, pela primeira vez, o medo não venceu. Dores do tempo. Ya pasada la medianoche, la casa estaba completamente en silencio. Tomás dormía en mi regazo, con la boca entreabierta y la expresión serena que solo aparece cuando un niño siente, aunque sea por unas horas, que el mundo no está por romperse. Mi hermana, sentada a mi lado, me miraba con un agradecimiento silencioso. Inés, murmuró, no sé qué va a pasar mañana. Nadie sabe, respondí, pero a mañana comienza diferente cuando a gente para de ficar calada. Ella estrechó más a Tomás contra sí. Gracias por ver lo que yo no quería ver, dijo, y por no soltarme hoy. La abracé, suave, firme. Hoy empezaste a soltar lo que te estaba ahogando y empezaste a sostener lo que importa. Ella apoyó la frente en mi hombro. ¿Crees que puedo hacerlo? Miré al niño dormido, su respiración leve, el mechón de pelo en la frente, el dibujo guardado en la mesa como un testimonio de la verdad que él había tenido que cargar solo. Creo que ya lo estás haciendo. Y en esa casa silenciosa, cansada y vieja, sentí que una puerta, no la del edificio, no la de la calle, sino una interna, se había entreabierto. Por primera vez en mucho tiempo, la madrugada avanzó como un animal sigiloso, respirando entre las grietas del departamento, empujando suavemente el día hacia un borde que ya no podía sostenerse en la mentira. La luz de los postes de la calle entraba por la ventana con ese tono anaranjado que vuelve todo más frágil, más humano, más real. Yo no podía dormir. Apenas cerraba los ojos, el dibujo volvía a mí, la casa torcida, la ventana, el cinturón y esa figura pequeña, amarela, que cargaba en los ojos todo lo que un niño nunca debería cargar. Tomás dormía profundamente ahora, en un colchón improvisado a nuestros pies. Mi hermana, en cambio, estaba despierta aunque tuviera los ojos cerrados. Lo sabía por su respiración, por la rigidez de sus hombros, por la forma en que sus dedos buscaban algo invisible en el aire, como si intentara sostener una decisión que aún no terminaba de aceptar. Inés, susurró de pronto sin abrir los ojos. ¿Y si mañana me arrepiento? ¿Y si todo esto fue un impulso? Me incliné hacia ella. ¿Un impulso? Pregunté con suavidad. ¿Crees que un niño inventa un miedo así? ¿Crees que dibuja un cinturón por impulso? Ella se cubrió el rostro. Fue un gesto lento, cansado, como quien finalmente admite algo que siempre supo. Sé que tienes razón, murmuró, pero él no va a rendirse fácil. Tú sabes cómo es. Lo sé, respondí, pero también sé cómo eres tú cuando decides algo de verdad. Ella abrió los ojos, rojos, agotados. Hace tanto que no decido nada, dijo. Él decide todo. ¿A qué hora cenamos? ¿Qué compramos? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo puedo visitar a mamá? ¿Hasta cuándo puedo dormir? Entonces mañana decides una sola cosa, dije tomando su mano. Una, pequeña, tuya, y luego otra, y otra, hasta que tu vida vuelva a ser tuya y no un horario impuesto por miedo. Ella miró a Tomás, profundamente dormido, con la mano cerrada en un puñito, como si aún soñara que debe defenderse del mundo. ¿Y si él me busca en el trabajo?, preguntó. Lo hablaremos, respondí. No estás sola. ¿Y si él me amenaza? Hay lugares donde puedes pedir ayuda. ¿Y si dice que soy una mala madre? Ahí la voz se le quebró. Ese era su mayor temor.
Hermana, dije acercándome más. Mala madre, por querer que tu hijo duerma una noche sin miedo, por querer que él deje de oír golpes en la pared, por querer que deje de esconder dibujos debajo del mantel. Ella tembló, literalmente tembló. No sé si tengo fuerza, dijo como una confesión. La abracé, no como hermana mayor, no como consejera, sino como la única persona que conocía todas sus versiones. La niña que se escondía conmigo detrás de la cortina, la adolescente que lloraba por miedo a repetir la historia de mamá, la mujer que se enamoró de alguien que la hacía reír fuerte y luego la hizo callar. A força aparece quando a gente precisa, sussurrei. E hoje vocês dois precisaram. E você apareceu. Ela se quebrou em silêncio, el cuerpo vibrando como un animal asustado. Después de unos segundos, se acomodó mejor y respiró, larga y profundamente, como si ese aire fuera el primero verdaderamente suyo en años. El amanecer comenzó a insinuarse en la ventana, una luz azulada, tímida, que rozó el cabello de Tomás. Él se movió en el sueño, murmuró algo, y su mano buscó algo en el aire, hasta que encontró la de su madre. Se aferró a ella sin abrir los ojos. Mi hermana lo miró, y en esa mirada había algo que yo no había visto antes, una decisión que, aunque pequeña, era firme. Mañana, dijo ella, con una voz nueva. Mañana no vuelvo a casa temprano. Voy a buscar a Tomás yo misma después de la escuela. Y voy a quedarme aquí unos días, solo unos días. Para empezar, yo sonreí. Para empezar está perfecto. Ella respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo no estaba encogido. Se recostó en el respaldo del sofá, mirando el amanecer como quien ve una salida posible. Cuando la luz llena de la mañana entró por completo en el departamento, supe, nosotras tres supimos, que el dibujo no había cambiado solo la vida del niño, había cambiado la nuestra. Había finalmente abierto una puerta que ninguna de nosotras se atrevía a tocar, y ya no había vuelta atrás.